Bienvenidos a Virginia, Educación en Radio. Damos gracias a nuestros voluntarios que nos traen las lecciones del día de hoy. Estamos más que listos para aprender. Acompáñanos. Muy buenos días a todos. Gracias por estar hoy con nosotros en Educación en Radio. Mi nombre es Rosa Thompson. Soy originaria de Honduras, en América Central. Actualmente vivo en Franklin, Virginia, una pequeña ciudad sureña de poco más o menos 8,000 personas. Franklin está localizada al inicio de la parte navegable del río Blackwater o Blackwater River. Este es un buen lugar para pescar y desarrollar actividades al aire libre. Hoy vamos a hablar de las prácticas científicas y de ingeniería, o Scientific and Engineering Practices. Vamos a comprender por qué son importantes estas prácticas y cuál es el efecto que tienen sobre nuestra vida diaria. ¿Habían escuchado de este tema antes? ¿Qué han escuchado sobre procesos científicos o sobre prácticas de ingeniería? ¿Creen ustedes que podemos encontrar ejemplos de esas cosas o de esas prácticas en las cosas diarias que hacemos? Any idea about scientific and engineering practices? Muchos creen que cuando hablamos de procesos científicos nos referimos solamente a trabajos en laboratorio. Sí, algunos trabajos son en un laboratorio, pero muchos de esos se hacen en la vida real, cada día. Lo mismo sucede con las prácticas de ingeniería. Su influencia en nuestro diario vivir es grande. Piense, ¿cómo cruzaría un río profundo si no tuviera un puente? ¿Cómo se sanarían muchas enfermedades sin medicamentos? ¿O cómo encontraría información rápidamente sin acceso a internet o a computadoras? Todos nosotros usamos los resultados de las prácticas científicas y de ingeniería sin muchas veces darnos cuenta. ¿Le gustaría saber cómo sucede eso? Podemos aprender sobre prácticas, pero debemos entender primero qué son, qué hacemos y cómo se hacen. Ok, empecemos por aprender algunos conceptos básicos. El primer concepto es relacionado a lo científico, scientific. ¿A qué nos referimos con esa palabra? Bueno, científico quiere decir que es algo que se desarrolla o usa principios de la ciencia. Algo que estudia las cosas y cómo funcionan en la naturaleza, usando observación y experimentación. This is the use of principles of science to study everything and the part of that and how these things work. Lo científico trata de comprender el porqué de las cosas y cómo funcionan en la naturaleza. El segundo concepto es ingeniería o engineering. ¿Han escuchado qué hacen los ingenieros? Los ingenieros y la ingeniería tratan de resolver problemas, resolver o solventar las necesidades de las personas. People have problems to solve, and the engineering comes to help, solving it on the best way possible. Y estos dos conceptos, scientific and engineering, o lo científico y la ingeniería, tienen en común las prácticas o procesos que siguen. Ambos comienzan haciéndose preguntas y definiendo problemas, estableciendo las habilidades necesarias y los conocimientos previos que requieren. Sin un conocimiento previo de cómo funcionan las cosas, es decir, de lo que la ciencia científica ha investigado, la engineering o ingeniería no podría resolver problemas. No podría aplicar ese conocimiento para bien de la humanidad. Veamos un ejemplo. Usted podría pensar que construir un puente es fácil. Quizás sí, si es un puente pequeño. Pero no si es un puente grande y que debe resistir el paso de personas y vehículos. La carga del puente es grande. El peso que deberá soportar es grande. Es así que la ciencia que sabe cómo relacionar la masa y la gravedad, es decir, el peso de algo, ayuda a la ingeniería a diseñar el puente con los materiales que resistan ese peso. Y este es solo un ejemplo. La casa en que usted vive, ese es otro ejemplo. Se queda pensando, ¿no?, en la casa. La parte científica, es decir, la ciencia,
siempre está haciendo preguntas, siempre está queriendo entender por qué las cosas pasan y por qué de esa forma en particular. Por ejemplo, la ciencia se preguntó por años ¿por qué llueve? ¿De dónde viene toda esa agua que cae del cielo? Y después de un tiempo haciéndose muchas preguntas, los científicos empezaron a observar qué pasaba. Empezaron viendo dónde llovía más y dónde llovía menos. ¿Qué sucedía con el agua después que caía del cielo? Y empezaron a observar que sucedían muchas cosas después de que la lluvia pasaba. Y se preguntaron, ¿cómo regresa esta lluvia al cielo? Fueron muchos años observando y tratando de entender lo que pasaba, tratando de encontrar ese conocimiento. De esas observaciones, hoy usted ya conoce lo que llamamos el ciclo del agua. Nuestros niños y niñas ahora aprenden en la escuela cómo funciona el ciclo del agua, the water cycle. Usted puede buscar un video en el internet y ver las simulaciones que se han hecho para que las personas entiendan el ciclo del agua mejor. Es muy difícil tratar de verlo solo con ideas. Ese es el conocimiento que la ciencia nos comparte. La actividad científica nos permite tener nuevos conocimientos como ese. Están a nuestra disposición todos los días. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué las cosas pasan? ¿Qué se ha preguntado? ¿O le ha preguntado a alguien más? Quizás ha querido saber algo como ¿por qué el sol brilla durante el día y en la noche qué pasa? ¿Por qué si yo lanzo una pelota hacia arriba se regresa hacia mí? ¿De dónde viene la electricidad que llega a mi casa? O preguntas como ¿cómo el teléfono hace que una persona que está lejos de aquí pueda escucharme? ¿O cómo la gasolina hace que mi carro se mueva? Hay millones de preguntas que podemos hacer y que la respuesta está allí, esperando ser descubierta. La respuesta está en el conocimiento que los científicos han adquirido por años, haciéndose preguntas como esas, y quizás algunas incluso más complicadas. Ese conocimiento lo analizan, lo comprenden y nos lo pasan a todos nosotros. Es un conocimiento para todos. Ok, muy bien hasta ahí. Solo sabemos que hay alguien que está tratando de buscar ese conocimiento y compartirlo, claro. Pero ¿qué pasa después con lo que se aprendió viendo la naturaleza o viendo las cosas que suceden alrededor? Es ahí cuando la ingeniería entra a ayudar. Veamos. Volvamos a imaginarnos toda esa lluvia que cae del cielo. ¿Se ha puesto a pensar qué pasaría si la lluvia no corriera por la calle hacia la alcantarilla? ¿Y si toda la lluvia que cae sobre el techo de su casa se quedara estancada en el techo y no cayera al suelo? Imagínese qué pasaría. Piense un poco. ¿Qué pasa si el agua que cae en la calle no corre y se queda allí, acumulándose? ¿Y con el agua que cae del techo? ¿Qué pasa? Ya sé. Me dirá que el agua corre hacia abajo y cae del techo y que por eso no se estanca en el techo. Sí, es verdad. Pero eso tiene una razón de ser. Vea, el agua no se estanca en la calle ni se estanca en el techo gracias a la ingeniería. Así es, la ingeniería vuelve al rescate. Como le decía, la ingeniería trata de resolver situaciones que permiten que los seres humanos solventen sus necesidades y tengan una mejor vida. Trata de resolver los problemas de las personas. Los ingenieros no se preguntan por qué llueve. Esa pregunta la responden los científicos. Los ingenieros se preguntan, ¿qué se puede hacer para que esa lluvia que cae no inunde las casas o los vecindarios en que vivimos? Una posible inundación es el problema que los ingenieros identifican y buscan cómo resolverlo. Ellos piensan que deben construir algo para que la inundación no se dé, o que deben construir algo para que el agua circule hacia otro lugar y moleste lo menos posible a las personas. Es por eso
que los ingenieros han pensado sobre el problema, analizando la situación y buscando posibles soluciones. Una de esas soluciones es el sistema de alcantarillado que colecta el agua de la lluvia en cada una de nuestras calles y luego las hace correr bajo la tierra por grandes tuberías. Al final, esto llega o a un río o a un lugar que ha sido diseñado para recolectarlas. Es así que el agua que vemos corriendo por las calles es realmente solo una pequeña parte de toda el agua que cae por la lluvia. Ya los ingenieros se han encargado de hacer que eso corra. Pero ¿qué pasa con el agua del techo? Eso todavía es más fácil. Ellos diseñaron techos inclinados. Ese tipo de techo no permite que el agua o la nieve se quede acumulada, sino que corran hacia el suelo, hacia la calle. Y bueno, el resto ya sabe usted qué pasa con el agua que corre en la calle. ¿Se ha puesto a pensar que quizás incluso su casa no la construyó un ingeniero? Pero esto se debe a que muchas cosas que se han diseñado han sido por personas que, aunque no tienen el título de ingeniero, sí piensan con la mente de un ingeniero. Es decir, son personas que pueden imaginar cómo resolver problemas usando conocimientos que han observado antes o que han aprendido de otras personas. Muchas personas piensan como científicos y como ingenieros sin haber estudiado para eso. Esto se debe a que el ser humano es curioso por naturaleza y siempre se está preguntando cosas. Si no me cree, mire a los niños. Desde muy pequeñitos están haciendo muchas preguntas y cuando crecemos las preguntas son más complicadas. Claro que no todos hacemos las mismas preguntas, pero todos queremos una respuesta y resolver una necesidad o problema que tenemos. Los científicos y la ingeniería siempre están en colaboración para resolver esos problemas. La parte científica investiga el porqué de las cosas, cómo suceden, por qué suceden. La parte de ingeniería utiliza eso para resolver la necesidad o el problema que las personas tienen en relación a lo que sucede. Cada cosa que pasa en nuestra vida tiene algo que ver con la ciencia y la ingeniería. Si no me cree, le voy a dar otro ejemplo. Ok, imagínese. Esta mañana sonó el despertador y usted se despertó cómodamente acostado en su cama. Un científico fue quien definió cómo medir el tiempo para que el ingeniero diseñara el sistema del despertador. Un científico determinó la temperatura idónea para que el cuerpo humano viva y exista. Así que el ingeniero diseñó la calefacción de la casa, el tipo de pared que ocupa la casa y hasta el cobertor de su cama. Y después, cuando usted fue por unas tostadas a la cocina para su desayuno, un científico fue quien explicó cómo usar la electricidad. Y el ingeniero diseñó la tostadora que funciona con electricidad. Así usted puede disfrutar su desayuno. Así como estos, hay muchos otros ejemplos. Hay muchas otras actividades que usted hace durante el día y que están relacionadas con la ciencia y con la ingeniería. Imagínese la interacción que se necesita entre lo científico y la ingeniería para que nuestra vida diaria sea posible. ¿Había pensado en eso antes? Quizás no. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuál es el proceso que siguen para que esta colaboración entre lo científico y la ingeniería se dé? Para eso debemos aprender los pasos que ellos realizan en su búsqueda del conocimiento y soluciones. Veamos cuáles son esos pasos. Estás escuchando Virginia, Educación en Radio, una colaboración de Radio Poder 380 y el Departamento de Educación de Virginia. Saludos, le habla Diana López. Soy de Puerto Rico. Soy maestra de español como segundo idioma y también enseño español para hispanohablantes nativos y de herencia. He enseñado historia y estudios sociales a estudiantes del nivel intermedio en Puerto Rico.
Vivo en el norte de Virginia y trabajo en el condado de Loudoun. En la lección de hoy vamos a analizar algunas tendencias pasadas y presentes en la inmigración humana. Vamos a enfocarnos en identificar y distinguir la relación entre causa y efecto de los movimientos migratorios. Para comenzar, vamos a definir 4 conceptos importantes. Estos son la migración, la emigración, la inmigración y la asimilación cultural. Vamos a definir lo que significa cada uno. La migración es el desplazamiento de personas o grupos de una región a otra con el fin de establecerse en ella. Este movimiento puede estar influenciado por factores políticos, económicos o ambientales. La emigración es la migración considerada desde el punto de vista del lugar de salida. Por ejemplo, si usted vive en Colombia y se muda con la intención de vivir en Estados Unidos, usted emigra de Colombia. La inmigración es la migración considerada desde el punto de vista del lugar de destino. Por ejemplo, si usted vive en Colombia y se muda con la intención de vivir en Estados Unidos, usted inmigra a Estados Unidos. La asimilación cultural es el proceso de integración o adaptación de un grupo cultural en un grupo mayor o dominante mediante el aprendizaje de nuevas experiencias. Por ejemplo, los grupos de inmigrantes que llegan a una nueva ciudad o comunidad van aprendiendo nuevas experiencias e información para adaptarse a su nueva realidad. Quiero que tengan en cuenta las siguientes preguntas. Les voy a volver a preguntar al final de la lección. Así que presten atención. ¿De dónde venían la mayoría de los inmigrantes antes de 1865? ¿Por qué fue tan difícil para los inmigrantes que venían del oeste y sur de Europa integrarse a la sociedad estadounidense? ¿Por qué emigró tanta gente en aquella época? Ya que tenemos estos conceptos definidos, hablemos de la migración, de los primeros inmigrantes a las Américas, de cómo era la vida de los inmigrantes y los patrones migratorios más recientes. ¿Estás listo? Vamos a hablar de la migración. Presta mucha atención. La migración no es nada nuevo. Sabemos que hasta los indígenas de las Américas inmigraron de Asia cruzando el estrecho de Bering hace ya miles de años. Y la migración continúa hasta hoy. Hay migración dentro de un solo país y migración extranjera. Antes de 1865, la mayoría de los inmigrantes a Estados Unidos, con la excepción de la gente esclavizada de África, llegaba del norte y del oeste de Europa. La mayoría de estos primeros inmigrantes eran protestantes. Hablaban inglés y fácilmente se integraban a la sociedad estadounidense. Mientras los del norte y del oeste de Europa venían a Estados Unidos, llegaban a Latinoamérica barcos repletos de españoles y portugueses que se habían embarcado en Sevilla o Lisboa. Muchos de ellos fueron enviados como funcionarios del gobierno español o portugués. Después de las campañas de independencia, los inmigrantes españoles seguían llegando para establecerse permanentemente en el antiguo imperio. A mediados de los años 1880, el patrón de inmigración comenzó a cambiar. Grandes grupos de nuevos inmigrantes llegaron a Estados Unidos del este y del sur de Europa. Muchos eran católicos o judíos y muy pocos hablaban inglés. Por consiguiente, les era difícil integrarse a la sociedad estadounidense. Se sentían como forasteros
y se separaban en vecindarios urbanos con gente de su misma nacionalidad. No todos los inmigrantes de la época venían a Estados Unidos. Muchos iban a Latinoamérica, sobre todo españoles, portugueses, italianos, alemanes, polacos y yugoslavos. Se establecían cerca de la costa del Atlántico y en las islas del Caribe. Alrededor de 1900, 1 de cada 3 personas en Buenos Aires, Montevideo y Porto Alegre habían nacido en Europa. En Lima y Bogotá, la proporción de extranjeros era mucho menor. Mucha gente emigró o abandonó su patria debido a problemas económicos. En Hungría e Italia, la sobrepoblación y la falta de trabajo causaron mucha pobreza. Los agricultores de Croacia y Serbia sufrieron desastres en sus cosechas. La persecución también echaba a la gente. En algunos países el gobierno aprobó leyes y siguió políticas contra ciertos grupos étnicos, minorías que hablaban diferentes idiomas y tenían costumbres diferentes de las de la mayoría de la gente. Muchos judíos huyeron de la persecución que sufría en muchas partes de Europa, pero todos tenían una causa común. Querían huir de las condiciones duras e insoportables de las cuales vivían. Nuevas oportunidades en Estados Unidos y o Latinoamérica los atraían. Los inmigrantes tenían casi sin excepción un viaje horrible a las Américas. Muchos tenían que viajar cientos de millas a pie o a caballo antes de llegar a un puerto donde embarcarían para nunca más volver. Se despedían de sus familias sabiendo que en toda probabilidad nunca volverían a verse. Entonces les esperaba el largo viaje en alta mar en espacios apiñados, sucios y ruidosos en las bodegas del fondo de los barcos. ¿Cómo era la vida del inmigrante? La vida que les esperaba a estos inmigrantes en sus nuevos hogares tampoco era fácil. La mayoría venía de áreas rurales y como no tenían dinero para comprar un pedacito de tierra, se asentaban en las ciudades industriales con poca o ninguna formación educativa. Tenían que trabajar como obreros inexpertos, trabajaban duro por muchas horas por poco dinero. En casa trataban de conservar algunos aspectos de sus propias culturas. Al mismo tiempo, la mayoría quería ser parte de la cultura estadounidense. Con frecuencia, estos dos deseos chocaban. Cada grupo étnico solía formar una comunidad, lo que resultó en vecindarios de judíos, italianos, polacos, irlandeses, entre otros. Para estos recién llegados, las iglesias y sinagogas les eran muy importantes. El culto y los días festivos se celebraban igual que en sus patrias. Allí se sentían como en casa. Después de 1914, la inmigración perdió su ímpetu. Europa sufrió 2 largas guerras paralizadoras y una crisis económica afectó casi al mundo entero. Vamos a ver algunos patrones migratorios más recientes. Con la excepción de los mexicanos, las más recientes olas de migración a Estados Unidos han sido de latinoamericanos y asiáticos. Los mexicoamericanos comprenden el mayor grupo de latinos en Estados Unidos. Muchos de ellos vivían en California, Arizona, Nuevo México y Texas cuando estos estados eran parte de México. Otros cruzaban y siguen cruzando la frontera por razones económicas. La mayoría de los de ascendencia mexicana vivían en áreas rurales y trabajaban en la agricultura. Hoy en día, los mexicoamericanos están representados en todos los oficios y profesiones en las ciudades igual que en el campo. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de puertorriqueños lucharon con las fuerzas norteamericanas.
Durante los años antes de la guerra, la economía de Puerto Rico se basaba solo en agricultura. Las condiciones económicas eran bastante malas. Así, después que terminó la guerra en 1945, muchos puertorriqueños decidieron ir al continente a vivir. Todos los días llegaban aviones al aeropuerto, hoy JFK, repletos de boricuas que soñaban con una vida mejor. Igual que los italianos, irlandeses y polacos años antes, llegaban sin un centavo en el bolsillo y tomaban cualquier empleo para dar de comer a sus hijos. En 1959 empezaron a venir a Estados Unidos los cubanos. Los primeros que llegaron eran en su mayoría de las clases media y acomodada. Salieron de Cuba por razones políticas, después del triunfo de Fidel Castro al derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. Pero más tarde empezaron a llegar otros menos afortunados económicamente. Han llegado muchos dominicanos, en su mayoría por razones económicas. Actualmente, en algunas partes de la ciudad de Nueva York, hay más dominicanos que puertorriqueños. Están llegando también por razones mayormente económicas y políticas inmigrantes de Colombia, Perú, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y partes del Lejano Oriente. Ya que hemos escuchado sobre la migración y los diversos grupos migratorios, regresemos a las preguntas que les hice al comenzar esta lección. Quiero que presten atención y contesten de acuerdo a lo que recuerdan. ¿De dónde venía la mayoría de los inmigrantes antes de 1865? La mayoría de los inmigrantes que llegaron a América antes de 1865 venían del norte y oeste de Europa. Segunda pregunta. ¿Por qué fue tan difícil para los inmigrantes que venían del oeste y sur de Europa integrarse a la sociedad estadounidense? La principal razón se les hizo difícil porque muy pocos hablaban inglés. Tercera pregunta. ¿Por qué emigró tanta gente en aquella época? Emigraron por diversas razones, por ejemplo, la pobreza, las guerras y la persecución. Espero que le haya agradado esta lección y ya nos vemos en la próxima. Que tengan todos un excelente día. Sería un honor saber de ti. Envíanos tu texto al 804-571-1380, texto o WhatsApp 804-571-1380.